Juan Fernando Flores es asambleísta alterno de la República de Ecuador. Él, pues sin duda alguna, es voz del Ecuador porque es por América Latina, por África Y el Caribe. y el Caribe. Sin duda alguna es un cargo bastante importante, sobre todo en un país como Ecuador, que a pesar de haber sido parte de esa revolución del siglo XXI, que a pesar de haber tenido esa afinidad con gobiernos que tuvieron otra realidad, pero que ideológicamente eran iguales, siguió adelante. Es un país que avanzó, es un país que tuvo elecciones, es un país en donde ganó la opción que simpatizaba con el gobierno del expresidente Rafael Correa, pero que en esta oportunidad está un poco lejano a lo que eran las políticas de Rafael Correa respecto a Venezuela sobre todo. Estábamos hablando del tema migratorio, estábamos hablando de Venezuela y de los venezolanos que están en el Ecuador, que están en el Cono Sur, que están en Colombia. Decíamos en el segmento anterior que había muchos países que habían restringido sus políticas respecto a los venezolanos, otros habían sido muy abiertos, y eso es en agradecimiento a lo que fue Venezuela durante muchísimos años con todos los países hermanos y con los países europeos y del Medio Oriente. Sin embargo, ¿cuál es el país que presenta la mayor problemática migratoria de venezolanos? Hoy quizás el país que presenta la mayor problemática es Colombia, porque si bien ha buscado una solución de 280.000 visas para tratar de regularizar la migración que se da por Cúcuta, hoy ellos tienen en registro más de 550.000 venezolanos viviendo en Colombia, de los cuales entonces más de 170.000 tienen un estatus migratorio irregular. Y aquí hay que evaluar que en el cono sur se va a generar un conflicto inmediato en el tema de la migración, porque el Panamá haber colocado las medidas restrictivas de migración, donde no todos los venezolanos, por la situación que tiene el país, pueden acceder a esa visa, no van entonces a comenzar a irse hacia lo que es el centro de la región. Entonces comenzarán a viajar hacia el cono sur. Y esto es lo que obliga a que justamente nosotros busquemos presionar a que el Ecuador tenga una solución respecto a esto, porque de Colombia migran hacia Perú atravesando por el Ecuador, o de Colombia migran hacia Argentina o Chile. Entonces siempre van a tener que pasar por el Ecuador. ¿Es Chile el que tiene la mayor cantidad o es Colombia quien tiene la mayor Colombia es cantidad? quien tiene la mayor cantidad por el paso que se da Claro, inmediatamente por frontera. evidentemente frontera directa. Pero sin embargo, hemos visto que, por ejemplo, Chile es uno de los destinos preferidos en esta oportunidad, por decirlo de alguna manera. Ojalá no hubiese destino para los venezolanos, sino Venezuela. Y eso quiero rescatarlo acá en Brújula Internacional. No estamos llamando en ningún momento a pisar suelo que no sea venezolano, ni tampoco estamos promoviendo la diáspora, muchísimo menos estamos diciendo a los venezolanos que la solución a sus problemas sociales o a sus problemas económicos tiene que estar fuera de Venezuela. Ojalá aquí la logremos encontrar. Sin embargo, es Chile uno de los países que ha sido uno de los más grandes destinos de los venezolanos. Hemos visto que allá los venezolanos tienen oportunidades de trabajo, que han crecido, pero además el venezolano tiene una realidad, y lo saco por Chile, porque en Chile el venezolano que ha llegado, como hablando coloquialmente, como cola de león, se ha convertido en la cabeza de esas grandes empresas chilenas y están muy contentos con el profesionalismo del venezolano, a pesar de que en reiteradas ocasiones habrá chilenos que dicen, bueno, es que hay demasiados venezolanos ya, es que esto parece la pequeña Caracas, es que hay muchísima gente que no es chilena y nos están quitando el trabajo, nos están quitando los altos cargos, pero eso se debe a un factor importantísimo que es la preparación que ha tenido el venezolano durante muchos años. Se caracteriza por ser gran profesional y por estar muy preparado académicamente. Es esta la realidad que se vive con los venezolanos en el Ecuador y es la realidad común o es una realidad ajena a la que, por ejemplo, la que yo puedo interpretar personalmente por lo que veo en redes sociales o por lo que leo en distintos análisis? Okay. No, lo que está ocurriendo con el cono sur es que se han dado tres procesos migratorios. Los procesos migratorios van a influir y yo creo que Venezuela tiene que analizar sus propios procesos para ver cuál va a ser la cuarta y la quinta ola migratoria que se va a dar, si no es hasta finales de año, hasta mediados del 2018. Las primeras olas migratorias fueron justamente de jóvenes, la mayoría profesionales, habían estudiado en distintas casas de estudio, sean universidades públicas, experimentales o privadas, y justamente salieron con ese título a trabajar en el exterior. Y son reconocidos hoy, son reconocidos y bienvenidos justamente por ese profesionalismo y esa educación que recibieron acá en el país. Pero si bien eso fue el gran marco de la migración de hasta la tercera ola, se ha dado últimamente una cuarta ola que es la más complicada, la que le está generando conflictos a los propios venezolanos en esos países, donde lamentablemente se han dado tanto en Panamá, en Ecuador, en Colombia, en Perú,
en el mismo Chile o Argentina, hechos delictivos, donde venezolanos lamentablemente han ido para allá a cometer cierto tipo de actos que se consideran delictivos y eso ha generado una mala imagen del propio venezolano. Si bien la xenofobia es uno de los grandes problemas que hoy va a vivir el venezolano que migra a cualquier parte del mundo por la cantidad que está saliendo y la diáspora, la xenofobia es algo que viven todos los procesos migratorios. Primero fueron los colombianos, después fueron los cubanos, en el caso del Ecuador, inclusive de mismo Eritrea. Nosotros comenzamos a recibir a ser un país de fronteras abiertas, pero eso mismo también se vivió en cierto momento cuando Venezuela nos abrió las puertas con los colombianos, con los ecuatorianos, es decir, es parte de los procesos migratorios. ¿Cuál es el tema? Nosotros debemos, al criticar la xenofobia, generar políticas de entendimiento y que la gente entienda por qué se están dando estos procesos, por qué es también una oportunidad, porque el ecuatoriano que dice yo me voy porque este país no tiene oportunidades, tiene a su sombra un venezolano que dice yo llego al Ecuador porque veo oportunidades en ello. Es decir, hay que hacerle entender a los mismos nacionales por qué están los extranjeros viendo oportunidades en nuestros países. Hoy los procesos migratorios también nos están dando también distintos hechos. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, los profesionales que han recibido en nuestro país son en materia de educación, de odontología, de medicina, porque se reconoce la labor y la capacitación que han tenido acá en Venezuela. En el caso del Perú se está dando otro tipo de profesional, es decir, los países inclusive están adaptando sus políticas migratorias al tipo de profesional que comienzan a recibir por las necesidades que tienen los propios países. Entonces, esto va a tener un saldo positivo. Yo creo que tiene la experiencia del venezolano, va a contribuir a que muchos procesos en América Latina también comiencen a innovar, a generar distintas políticas, así que eso yo creo que también tiene que ser considerado en estas políticas migratorias que debemos traer nosotros como país. Bueno, Juan, nosotros complacidos de que nos hayas acompañado en el programa. Sin duda alguna el tema migratorio daría para muchísimo tiempo más. Nosotros acá en Brújula Internacional tenemos que hacer una salvedad académica. Existen muchos tipos de personas que salen de sus países o inclusive que se desplazan dentro del país. Para la ley internacional, en el derecho internacional existe la figura del refugiado, existe la figura del desplazado, que es dentro de del mismo territorio nacional, existe la figura del asilo político y existen muchísimas otras que no están contempladas dentro del derecho humanitario y dentro de los derechos humanos, que es por ejemplo la migración ilegal y por supuesto aquellas personas que se van para cometer algún tipo de delito, narcotráfico o por ejemplo algún tipo de trata de blancas, ¿no? Esas personas no tienen ningún tipo de amparo por ninguna ley internacional. En el caso de los venezolanos que se encuentran en el extranjero, no existen casos, o por lo menos no existen tantos casos aislados a lo que es un refugio, a lo que es un asilo político. Por lo tanto, tanto el derecho humanitario como los derechos humanos están siempre prelando en la protección de estos venezolanos que se encuentran en el extranjero. Juan Fernando Flores es uno de estos ejemplos de persona que está allí velando por el bienestar de los venezolanos y que está siempre al pendiente de cuáles son las cifras, de cómo podemos mejorar esta situación. Él es asambleísta alterno de la República de Ecuador por América Latina, el Caribe y África, y nosotros siempre tendremos las puertas de Brújula Internacional abiertas para que personas como tú puedan venir a hablarnos un poco de estas situaciones y por supuesto darnos soluciones para aquellos familiares que tenemos en el exterior que se encuentran en una situación muy distinta a la venezolana en temas políticos o en temas de realidad social, pero no tan diferente en el tema de la situación personal de cada quien. Nosotros hacemos un corte y ya venimos con más de Brújula Internacional.